vamos a hacer en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 31. Proverbios capítulo 15, versículo 31. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Lo vamos a leer una vez más por lo que no lo han encontrado en esta hora. Dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que toda la escritura es inspirada por ustedes, Señor, y es útil, Señor, para la enseñanza diaria de nuestra vida, para la instrucción, Señor, diaria en nuestro camino, Padre. Rogamos que en esta tarde pueda bendecir nuestra vida de una manera especial a través de la enseñanza de tu palabra. Que cada uno de los que estamos en este lugar, Dios mío, pueda salir bendecido, Señor, con el consejo, con la enseñanza de tu palabra. Que podamos, Señor amado, recibir, Padre, de parte de ustedes, Señor, lo que usted quiere, Señor, de cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros. Toma control de este tiempo, te lo pedimos, por favor, Señor. Toma control de cada mente, de cada corazón. Toma el control de los que están a través de los medios, Señor. De alguna manera cautívalo para que puedan quedarse y oír tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria tuya. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Hemos tomado unos versículos que hablan sobre la amonestación, que hablan sobre la disciplina, que hablan sobre la corrección de la vida, dice la palabra. Amén. Tres palabras, hermanos, que al nosotros buscar el significado están hablando de lo mismo, tienen el mismo propósito, el mismo sentido: amonestar, disciplinar y corregir. Son tres palabras que tienen el mismo sentido, y en esta tarde queremos hablar bajo el tema la disciplina de la iglesia. Amén. La disciplina de la iglesia. Es importante notar de que estas palabras las encontramos en estos versículos, como en otros muchos que hoy esta tarde nosotros vamos a mirar, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. El significado de disciplina, esta palabra habla, hermanos, de entrenamiento, habla de castigo, de corrección, de reprensión, de instrucción y enseñanza. Cuando nosotros formamos, hermanos, todas estas palabras, podemos formar ciertas frases, y entre ellas la disciplina es la formación y proceso de la educación, ya sea, hermanos, educación cristiana, educación secular. Amén. Eso es la disciplina, la formación y proceso de la educación. Tiene que ver con un constante entrenamiento. A veces se requiere castigo, se requiere corrección, se requiere reprensión y enseñanza. Amén. La disciplina de la iglesia. ¿Por qué específicamente mencionamos en nuestro tema la disciplina de la iglesia? Porque la disciplina, hermano, es una enseñanza bíblica que se describe se describe de tres formas, de tres maneras. Al nosotros mirar los versículos que hablan en cuanto a la disciplina,
encontramos que se describe de tres formas. Y una de las disciplinas que nosotros encontramos en la Escritura es la disciplina de Dios con sus hijos. Amén. Otra de las disciplinas que nosotros encontramos es la disciplina de los padres terrenales con sus hijos. Y otra disciplina, o la tercera disciplina que nosotros miramos en la Biblia, es la disciplina de la iglesia hacia los miembros. Amén. Esas son las tres maneras, tres formas que la Biblia describe, menciona, hermanos, acerca de la disciplina. Nosotros ya hemos mencionado más de una ocasión acerca de la disciplina de Dios para con sus hijos. Si mira conmigo Hebreos capítulo 12, ahí encontramos unos versículos que nos hablan claramente acerca de la disciplina de Dios para con sus hijos. Acerca, hermanos, de el propósito de Dios y la forma en que Dios nos disciplina, o el por qué el Señor nos disciplina. Dice el capítulo 12 de Hebreos en el versículo 5: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: hijo mío. Eso es lo que encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Esta es la disciplina de Dios para con sus hijos. El escritor está diciendo: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Soporta, está diciendo en otras palabras, espera, sufre la reprensión, la disciplina del Señor, porque tiene provecho. Primero dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Esa parte es la que ningún hijo entiende. ¿Cómo es que me amas y me castigas? Amén. Cuando castigamos a nuestros hijos: te castigo porque te amo. Nuestros niños se quedan: ¿cómo? ¿Me estás castigando y dices que me amas? Amén. Pero eso es lo que Dios hace, hermanos, con sus hijos. Al que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis, dice la disciplina, Dios os trata como a hijos, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero por otra parte dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban, y los venerábamos. ¿Por qué dice: no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando del Señor, de nuestro Dios, pero nos disciplina para lo que es provechoso. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Amén. Nos disciplina, hermanos, porque nos toma como hijos. Nos disciplina porque nos ama. Nos corrige, hermanos, porque Él nos ama, dice la Biblia. Amén. Y nos disciplina para que participemos de su santidad, dice la Escritura. Esa es la disciplina de Dios para con la iglesia, para con sus hijos. Si nosotros miramos otro versículo donde Dios claramente aplica su disciplina, hermano, a los suyos, 1 Corintios 11, en el versículo 29, miramos allí donde Dios, hermanos, disciplina, corrige a sus hijos. En el contexto de esto, algunos miembros de la iglesia del Corintio, ya con el conocimiento de lo que la cena del Señor se significaba,
lo estaban tomando a la ligera, lo estaban pasando por alto el verdadero propósito, sentido, hermano, de la cena del Señor. Y lo estaban llevando cada vez más deliberadamente. El apóstol, inspirado por el Espíritu, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Aquí está la palabra. Siendo juzgados, somos castigados, somos disciplinados, somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Dios disciplina a sus hijos, hermanos, con este propósito, para que en medio de este proceso de disciplina sus hijos se arrepientan, sus hijos, hermanos, mediten en lo que han estado haciendo mal y no puedan ser castigados, hermanos, con el juicio que les espera a este mundo. Por esa razón, dice el apóstol Pablo, como disciplina, como parte de la disciplina del Señor, Dios dice a unos que los tiene enfermos. Amén. Y a otros, hermanos, nomás ha esperado el momento que se arrepientan y se los ha llevado, dice la Biblia, con el fin de que no sean condenados con el mundo o con el juicio que el mundo va a ser condenado. Eso es misericordia de nuestro Dios. Eso es amor de nuestro Dios, hermano. Amén. La disciplina de Dios para con sus hijos. De esa manera Dios disciplina a los suyos, hermano. Nos habla con amor, nos tiene paciencia, nos corrige una y otra vez. Pero el amor de Él es tan grande, hermanos, que nos puede meter en un proceso de esto, de enfermedad, para que nosotros vivamos, hermanos, sometidos a su voluntad. Gloria al Señor. Amén. Esa es la disciplina de Dios. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la Biblia. Yo reprendo y castigo, yo disciplino a todos los que amo, dice nuestro Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el deseo de Dios, hermano, el propósito de Dios al disciplinar a sus hijos, que sus hijos se arrepientan, se vuelvan de sus malos caminos, miren, hermanos, la falta y se conviertan a Él. Encontramos también en la palabra del Señor la disciplina de los padres con los hijos. Efesios capítulo 6 verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, oiga esto, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es lo que Dios nos ordena a nosotros como padres. De esta forma tenemos que criar a nuestros hijos con disciplina, con corrección, con castigo, con enseñanza, hermano, poniéndonos nosotros como ejemplo, siempre bajo el temor de nuestro Dios. Hebreos 12:7 nuevamente: ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Por otra parte, dice el escritor, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como ellos les parecía. Tenemos muchísimos versículos acerca de la disciplina de los padres terrenales para con sus hijos. Pero estos son tomados, hermanos, para que nosotros tengamos una idea de lo que la Biblia dice acerca de la disciplina. Amén. Todo esto lo habla la Biblia, lo miramos, hermanos, nosotros ahí escrito. Pero también la Biblia habla acerca de la disciplina de la iglesia a los miembros. Y esta parte, hermanos, yo creo que es una de las partes más descuidadas en la iglesia del Señor. Y una de las partes que más ignoramos, hermano. Yo estoy aquí en esta hora, llevo aproximadamente 14, 15 años sirviéndole a Dios, hermano.
Aparte de eso, me crecí en el evangelio, escuchando muchos mensajes de mis padres, pero nunca escuché una prédica o una enseñanza acerca de la disciplina de la iglesia a los miembros. Amén. Y hasta el día de hoy, hermanos, son pocas las congregaciones que hablan acerca de esto. Y esto es importante para todos los que pertenecen, hermanos, al cuerpo de Cristo. Y para todos los miembros de una congregación, hermanos, local como lo somos nosotros. Para todos los miembros de una congregación local. Es bien importante que nosotros conozcamos acerca de la disciplina de la iglesia a los miembros. Es importante saber, hermanos, que habrán ocasiones en las que algunos cristianos caerán en pecado, ya sea por ignorancia, ya sea por descuido, ya sea por voluntad propia. Los pastores, los ancianos, los diáconos, la iglesia en general, hermanos, es responsable de mirar por el bien espiritual de nuestros hermanos y restaurarlos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Van a haber muchas ocasiones en que entre nosotros van a haber hermanos que van a caer en pecados serios, pecados terribles. Eso lo hemos visto, hermanos, muchísimas veces. No podemos decir o expresar cosas aquí públicamente, pero hemos visto, hermanos, pecados terribles, serios, dentro de una congregación. Amén. Muchas veces, como lo he mencionado, son pecados por ignorancia. Hay gente que no sabía, no tiene el conocimiento, no tiene la madurez suficiente, el discernimiento suficiente para discernir entre una cosa y la otra. Otros hermanos lo han hecho por descuido espiritual, se han dejado arrastrar por deseos carnales. Amén. Han pasado más tiempo alimentando la carne y han descuidado su vida espiritual, y cuando menos acordaron, aparecieron allá en otro estado pecando. Amén. Aparecieron enviando remesas a gente que no conoce. Ya se agacharon algunos aquí. Amén. Hermanos, y por ese descuido cayeron en pecado, y muchas de las veces esos pecados se hacen manifiestos, se dan a conocer, no se quedan ocultos, hermanos, entre los miembros de la iglesia. Otros que se creen demasiados espirituales y con muchísimo conocimiento, y piensan que tienen la libertad para pecar. Amén. Para hacerlo, hermanos, tranquilamente, y por el conocimiento que tienen, saben cómo regresar a Dios y que se les pase por alto todo. Pero en todas estas ocasiones, como pastores, como ancianos de una congregación, como diáconos, como líderes de una congregación, como iglesia en general, hermanos, somos responsables de ayudar a nuestros hermanos, de mirar por el bien espiritual de nuestros hermanos, y no solo mirar, sino buscar cómo restaurarles en el amor de nuestro Señor. Nosotros miramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, Mateo capítulo 28. Miramos, hermanos, en el capítulo 18, Mateo 18, en el versículo 10. Jesucristo está dando esta enseñanza acerca, hermanos, de los tropiezos que van a venir a la vida de los cristianos. Amén. De los tropiezos, Él está diciendo que van a llegar los tropiezos. Incluso dice que los tropiezos son necesarios que vengan. Y Él advierte y dice: mas hay de aquel por quien vengan los tropiezos, por quien ocasione los tropiezos. Vemos también, hermanos, que Jesucristo, Él nos enseña, después de hacernos ver que van a venir tropiezos. Desde el versículo 6 habla acerca de los tropiezos. Después de hacernos ver de que van a haber hermanos entre nosotros que van a tropezar, que van a caer, que van, hermanos, a caer en pecado muchas de las veces, Jesucristo nos enseña cómo
nosotros, hermanos, tenemos que responder ante esta necesidad. Dice Jesucristo en el verso 10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Amén. Está hablando de quienes han tropezado, de hermanos nuestros que han caído en pecado. Jesucristo dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Dice Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, oiga esto, hermano, está hablando de ovejas, no está hablando de cabritos, no está hablando de lobo. Dice que si un hombre tiene 100 ovejas y una de esas ovejas se descarría, pregunta Jesucristo, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese, dice, que la encuentra, de cierto, dice Jesús, os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así, dice, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, dice Jesucristo. Amén. Nos hace ver la responsabilidad, hermanos, como líderes, como iglesia, como discípulo de Cristo Jesús. La responsabilidad de buscar al que se descarría, a la oveja que se desvía. La responsabilidad, hermanos, de no menospreciar, de no condenar, hermanos, a nuestros hermanos que tropiezan. Amén. Si no, dice que tenemos que buscarlos para restaurarlos, así como el buen pastor o como este hombre que narra la escritura busca a la oveja que se descarrió. Y al encontrarla debemos de gozarnos, al la oveja ser restaurada debemos de alegrarlo, porque esta es la voluntad de Dios, que todos, hermanos, vengan al conocimiento de la verdad, que todos seamos salvos, que ninguno de sus pequeños perezcan, dice la Biblia. La disciplina de la iglesia, Jesús nos enseña cuál, hermanos, es el propósito de esta disciplina. ¿Cómo debemos de responder? Nos enseña ante un creyente que cae en pecado. Ya lo vemos. Vamos a responder de esa manera. Buscarlo para restaurarle. Pero también nos enseña el propósito de la disciplina. Y el propósito de la disciplina, hermano, es la restauración de los miembros caídos. Amén. La restauración de los miembros caídos, ya hemos visto muchísimas veces, Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, dice el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, amén, vosotros que sois espirituales, aquí viene, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice la escritura. Amén. Considerándose a vosotros mismos, llevando las cargas los unos de los otros, porque esto es la ley de Cristo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. El propósito de la disciplina es la restauración espiritual de los miembros caídos, hermano. No es llegar y decirle al hermano que cayó en una falta, que cayó en un pecado, hermano, usted ya no tiene más perdón de Dios, usted ya es una persona condenada y por nada se levanta de esta condición. No podemos llegar y decir, hermano, míreme a mí. Amén.
Considérate, dice el apóstol Pablo. Estás en esta carne, sos hecho del mismo material. Estamos en la misma lucha. Restáurale espiritualmente. Restáurale con mansedumbre, sin jactarse, sin vanagloria, hermano, sin nada de eso, sino con humildad, con mansedumbre, sufriendo, hermano, por nuestro hermano, orando por nuestro hermano. Restaurarle. El propósito de la disciplina, hermanos, también tiene como propósito proteger la santidad de los demás miembros. Amén. Si nosotros, hermanos, dejamos a un miembro que comete pecado sin restaurarlo, sin disciplina, hermanos, esto es un peligro para la santidad de los demás miembros de una congregación. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el pecado, el apóstol Pablo lo describe como la levadura. En el capítulo 5 de Primera de Corintios, en el versículo 20, nosotros encontramos estas palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Dice: no es buena vuestra jactancia. Pablo está arreglando, hermano, un caso de pecado, y lo está haciendo por medio de la disciplina. Pronto vamos a volver ahí, pero quiero tomar estos versos o esta línea. Dice: no es buena vuestra jactancia. No sabéis, dice el apóstol, que un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo está reprendiendo a los ancianos de la iglesia en Corintio, porque ellos no han tomado acción en un pecado que un miembro está cometiendo. No lo están disciplinando. Ellos se están jactando que tienen dones, que tienen conocimientos, que hablan lenguas, que interpretan, que tienen don de ciencia, de sabiduría. Pablo le dice: no es buena vuestra jactancia. Ustedes están jactando de todo eso y están pasando por alto algo que requiere corrección. Y le dice Pablo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si ustedes dejan esto así, en otras palabras, el día de mañana van a haber otros jóvenes que van a hacer lo mismo. Van a haber otros miembros que van a practicar lo mismo. Si ustedes no corrigen este asunto, van a haber otras personas que van a hacer lo mismo o cosas aún peores. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando nosotros como iglesia no corregimos, hermanos, no disciplinamos al miembro que cae en pecado, estamos, hermanos, poniendo en peligro la santidad de los demás miembros. Amén. De repente se va a ver todo normal. Pues aquí todo está normal. Me divorcio hoy y me vuelvo a casar mañana. Todo es normal. Entre menos dura el matrimonio, más rápido me vuelvo a casar. Todas esas cosas se tienen que corregir en la iglesia. Amén. Se tienen que corregir para cuidar la santidad de los demás miembros, hermanos. Más de los que vienen comenzando y siendo instruidos en el camino del Señor. El propósito de la disciplina también, hermanos, tiene como propósito, oiga esto, advertir a los demás miembros sobre las consecuencias de no vivir una vida en santidad, y que vuestro temor a Dios crezca cada vez más y más. Cuando nosotros ejercemos la disciplina dentro de la iglesia, esto es una advertencia clara para todos los demás miembros, no importando el cargo que tengan. Amén. No importando, hermanos, el diaconado, el puesto que tenga. Es una advertencia clara para todos los demás miembros. La consecuencia de vivir, hermanos, una vida en pecado. La consecuencia de no vivir en santidad. Y esto se hace con el propósito de advertirles y de que crezcamos en el temor de nuestro Dios. Crezcamos en el temor de nuestro Dios.
Primera de Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman o también teman, dice la Biblia. Amén. Cuando nosotros, hermanos, ejercemos la disciplina, esto, hermanos, debe de ser una advertencia para toda la iglesia, de que no se está jugando, de que no podemos jugar con las cosas de Dios, de que no podemos tolerar el pecado, hermanos, en la vida de nadie, sino que debemos de buscar lo antes posible restaurarle. Si persisten en pecar, dice, repréndelo delante de todos, para que los demás crezcan en temor, dice la Escritura. Amén. Para que haya un temor en todos, hermanos. Usted sabe, cuando le ha dejado pasar algo a su hijo, el día de mañana le vuelve a hacer otra cosa peor, y luego le dice: mira, te voy a perdonar. El día de mañana le vuelve a hacer otra peor. Amén. No hay temor, no hay temor. Le deja pasar algo a uno de ellos, el otro se está fijando: mi papá no le hizo nada, ¿por qué me lo va a hacer a mí también? ¿Por qué debo yo de respetar? ¿Por qué debo yo de cumplir, de obedecer sus reglas, si él está dejando que el otro haga lo mismo? La disciplina tiene ese propósito de advertir a todos los demás miembros, hermanos, que las consecuencias que tiene vivir una vida en pecado, no vivir una vida en santidad a nuestro Dios. También tiene como propósito mantener un buen testimonio ante el mundo secular. Amén. Ese es el propósito de la disciplina: mantener un buen testimonio ante este mundo, hermano. Mantener un buen testimonio. El apóstol Pablo menciona esto. Lo hace también refiriéndose a ese mismo caso en Primera de Corintios capítulo 5. Él se refiere a ese mismo caso y él menciona lo siguiente en el versículo 12: porque qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, dice, Dios juzgará, dice la palabra de nuestro Dios. Tiene como propósito, hermano, la disciplina, mantener un buen testimonio para los que están afuera. Nosotros debemos, dice Pablo, disciplinar, corregir a los que están dentro, porque si no, ¿qué razón yo tengo, dice, para señalarlos a ellos, para decirles que si viven esa vida en pecado no tienen esperanza de vida? Si vosotros lo estáis tolerando dentro de la iglesia, amén, si vosotros lo estás encubriendo, lo están pasando por alto, ¿cómo les voy a decir a los que están afuera que no hagan lo mismo? Cuando ustedes como miembros lo están viendo como una práctica normal. Cuando como miembros, hermanos, como hijos de Dios, cometemos pecados, el nombre de Dios es blasfemado por el mundo, por los que están fuera, por los enemigos del evangelio. Esas palabras nosotros las encontramos cuando Natán amonestó al rey David. David había pecado deliberadamente, había tratado por tratar de ocultar su pecado, lo había llevado a una condición peor. Ya no fue solo adulterio, ahora fue homicidio. Natán viene de parte de nuestro Dios y amonesta a David, lo confronta, le dice: has pecado delante de Dios. Y le dice Natán a David: por cuanto con este pecado has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por el pecado, David, que tú cometiste, has hecho blasfemar el nombre de Jehová por sus enemigos, para que los enemigos de Jehová vean de que Dios no tiene hijos preferidos y que castiga también a sus hijos. El hijo que te ha nacido de esta relación, de este pecado, va a morir. Amén. Qué serio esto, hermano.
Qué serio. Pareciera que se le pasó la mano a Dios, pero no. El pecado, hermanos, hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Cuando nosotros como hijos, como miembros de la iglesia, vivimos una vida en pecado, el mundo nos señala. El mundo nos señala. Pablo dice que somos carta leída de este mundo. El mundo nos señala, hermanos. Cuando vivimos una vida en pecado y el nombre de Dios es blasfemado. Y lo que Dios quiere, hermanos, de que su nombre sea glorificado por los que no conocen aún a Dios, con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, hermanos, viviendo una vida en integridad, en santidad, en honestidad delante de nuestro Dios y de los hombres. Eso es lo que Dios quiere. El apóstol Pedro dice a la iglesia: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ellos están ahí, dice Pedro. Los deseos carnales están ahí. Estamos batallando cada día. Pero dice: yo os ruego que se abstengan. Que se abstengan de no pecar. Mantengan, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre el mundo, entre los que no conocen a Dios. ¿Para qué? Para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a nuestro Dios, dice la palabra. Glorifiquen a nuestro Dios. Amén. El propósito de la disciplina es que nosotros mantengamos un buen testimonio como iglesia ante el mundo, para que el nombre de Dios sea glorificado y no sea blasfemado. Amén. Eso es feo, hermanos, que nos señalen de allá afuera. Es feo que el mundo nos señale. Es feo. Nos hemos encontrado en situaciones serias, tristes, vergonzosas. Como miembros de una congregación local debemos de cuidar esto, para que el día de mañana, hermanos, los que miran a través de los medios en las ciudades vecinas no vayan: ya está aquel. Amén. Allá, miren a dónde lo vengo a encontrar. Y comienzan a ver desde cuándo somos cristianos. Y dice: pues sí, ya era cristiano, ya pertenecía a ese lugar cuando me defraudó, cuando me mintió, cuando me robó, cuando me enamoró la mujer. Amén. Lo señalan. Eso es vergonzoso. Como congregación local debemos de cuidar nuestro testimonio. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos de cuidar nuestro testimonio donde quiera que nosotros vayamos, hermano. Donde quiera que nosotros vayamos. Para que el nombre de Dios no sea blasfemado, sino que el nombre de Dios sea glorificado por nuestra conducta, por nuestras acciones, por nuestra manera de honrar y respetar el nombre de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Eso es el propósito de la disciplina. Pero también, hermanos, la disciplina tiene un proceso. Tiene un proceso. No vamos a hacer todo a la ligera, sino que Jesucristo nos enseñó el proceso, hermanos, con el que debemos ejecutar la disciplina. Y mire usted el Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Mateo capítulo 18, en el versículo 15. Jesús establece 4 pasos de cómo debemos, hermanos, de llevar a cabo la disciplina, de cómo debemos de corregir a nuestros hermanos. 4 pasos de cómo debemos buscar restaurar de la mejor manera a nuestros hermanos. El primer paso que encontramos en el verso 15, Mateo 18, 15. Por tanto, Jesús está dando por sentado, una vez más, hermano, Jesús está dando por sentado de que no hay un solo cristiano que no peque.
Amén. Bueno, que Dios les ayude a los que no dijeron amén. No hay un solo cristiano que no peque, dice Jesús. Él está hablando de los tropiezos de los cristianos. Y él dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Repréndelo a solas. Esto es confrontarlo en privado. Ese es el primer paso que Jesús nos enseña, hermano. Este es el proceso de la disciplina. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ayer mencionábamos que reprender es señalar la falta en que la persona está, con el propósito que ella mire su condición y que se arrepienta. Amén. Eso es reprender, eso es amonestar, señalar la falta de la persona, hermanos, mencionarle la falta por su nombre y decirle, hermano, esto no está bien. Este pecado te va a traer consecuencias serias. Apártate, arrepiéntete, vuélvete a Dios. El primer paso para ejecutar la disciplina dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice, hermano? Ayúdenme a leer, por favor. Ve y repréndele, estando tú y él solo. Amén. Ve y reprende. Grábese bien eso, por favor, hermano. Ve y repréndele. Esto es el primer paso. Es una enseñanza importante que debemos de guardar como miembros de la iglesia local, como miembro del cuerpo de Cristo. Ve y repréndele, estando tú y él solo. Porque al principio mencionaba, hermanos, que este tema de la disciplina es bastante desconocido en la iglesia. Porque ¿qué es lo primero que hacemos como miembros cuando un hermano peca contra nosotros? Note bien que no me estoy excluyendo. Amén. Aquí todos estamos aprendiendo, hermano. Delante de Dios estoy, que esta tarde terminé temblando, hermanos, por muchas cosas que nosotros ignoramos muchas veces. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando un hermano peca contra nosotros? Vamos y se lo contamos a otro. El otro va y se lo cuenta a otro. Aquel otro va y se lo cuenta al otro hermano de confianza. Aquel hermano de confianza va y se lo platica a sus amigos inconversos, al punto de que las personas que no conocen la iglesia Fuente de Vida, filial Bloomington, ya sabe quiénes son los miembros que están aquí. Ya sabe cómo son los miembros. Amén. Y la palabra del Señor dice, si tu hermano peca contra ti, por eso digo, grabémonos esto en nuestra mente, hermano, para que no sigamos cometiendo los errores que hemos cometido por muchos años. Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, dice la Biblia. Confróntalo en privado. El apóstol Santiago dice que el que haga volver, hermanos, al pecador de su mal camino, o al que se ha extraviado de su mal camino, cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. Lucas capítulo 17, en el versículo 34 nos dice esto. Miren lo que Lucas capítulo 17, versículo 34 nos dice. Os digo que en aquella noche, Lucas capítulo 17, versículo 3, y 4, dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice nuestro Jesús. Perdónale, no lo desprecie.
No lo rechaces, no te alejes de él. No lo dejes solo, necesita tu ayuda como hermano. Repréndelo estando tú y él solo. Me llena de consuelo si te oyere, si logras convencerlo de que está mal, si logras convencerlo de que ha pecado contra ti. Has ganado a tu hermano, aleluya. Has ganado a tu hermano. Oh, hermano, esa ganancia es mejor que cualquier cosa material. Si convences a alguien que está mal, que está en su pecado, has ganado a tu hermano. Satanás no lo ha destruido. Ese es el primer paso que como iglesia debemos de dar. Cada uno de los miembros de la iglesia es responsable de dar este paso para ayudar a su hermano. Amén. Búscalo, habla con él en privado. No se lo digas a otro. Y si lo convences, si él te oye, has ganado a tu hermano. Segundo paso para este proceso, el verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra, dice la Biblia. El segundo paso, hermanos, en la disciplina, si el primer paso no funciona, si usted buscó la manera de hablar con su hermano, habló con su hermano y su hermano siguió pecando contra usted, si su hermano siguió cometiendo ese pecado y tal vez otros más, el segundo paso para este proceso, dice Jesucristo: ve y toma a 1 o 2 testigos. Esto se llama o se conoce como confrontación en grupo. Amén. Toma 1 o más testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, dice la Escritura. Amén. Esta era una forma, hermanos, de que en la ley de Moisés la tenían, donde la persona que era testigo tenía la obligación de lanzar la primera piedra sobre la persona, o dar el primer latigazo, o ejecutar el primer castigo sobre la persona que había sido encontrada quebrantando la ley. Jesucristo está diciendo: hagan ustedes lo mismo. El apóstol Pablo hizo esto, hermanos. Él dijo a la iglesia de Corintios en el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios. Él dijo esto en el versículo 1: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos, dice Pablo, se decidirá todo asunto. Dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, dice Pablo. A los que antes pecaron, dice, y a todos los demás, que si voy otra vez, dice, no seré indulgente. Es decir, no voy a pasar por alto, o no voy a perdonar vuestras faltas, no voy a conceder la gracia que les he concedido, dice Pablo. Si voy otra vez a ustedes, van a recibir disciplina, porque ya lo he hecho por tercera vez a vosotros. Ya lo he hecho, dice Pablo, o lo he dicho antes, dice, a ustedes, y ahora lo vuelvo a decir por boca de 2 o 3 testigos. Es una manera de ejecutar la disciplina. El segundo paso para esto es tomar, hermanos, 1 o 2 testigos e ir con la persona que ha cometido pecado. Amén. No importa, hermanos, que usted no tenga un cargo en la iglesia.
Si usted es miembro de la iglesia local, puede hacerlo, es lo que Cristo los está mandando. Toma a uno o más testigos, ve y confronta al hermano, y entre 2 o 3 personas traten de convencerlo por medio de la palabra de nuestro Dios que el pecado en el que él está lo va a llevar a tener consecuencias serias. Trate de convencerlo que Dios no está agradado con lo que él está practicando, que es necesario que se arrepienta de sus pecados. Esto, hermanos, ya no va a quedar entre 2 personas, sino que ya va a haber o una tercera o una cuarta persona como testigo dentro de la iglesia local. No se vaya a ir a traer de otra iglesia. Es que yo tengo más confianza con aquel. No, hermano, la iglesia local. Amén. Los que no pertenecen, los que no son miembros de la iglesia, están excluidos de todo esto. Amén. Son entre miembros de la iglesia. Vayan y en el amor de nuestro Dios, con la mansedumbre, traten de restaurar al hermano que está cometiendo pecado. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Una vez más, no es a divulgarlo. Amén. No es, hermanos, a decírselo a quien usted se encuentre en el camino. Este es el orden de la disciplina que Jesucristo nos está enseñando como tercer paso. Si esto no funciona, si el hermano persiste en pecar y le sigue mandando mensajes y la sigue enamorando, amén, si la hermana lo sigue seduciendo, hermano, si persiste en pecar, ahora ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo que hagamos? Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, dice la palabra de nuestro Dios. El tercer paso, hermano, es comunicárselo a la iglesia en general. Puede hacerlo por medio de los ancianos, del pastor. Puede usted pedir un tiempo y, hermanos, en el orden debido y con el amor, con el deseo de que su hermano se restaure, que eso no debe cambiar en su corazón. Puede decir lo que está pasando y decir: hermanos, el hermano David me ha defraudado una y otra vez. Le he llamado la atención a él solo y ha persistido en el pecado. Me sigue diciendo que yo soy la mujer más hermosa. Amén. Lo he confrontado con 2 o 3 testigos y él sigue en lo mismo. Él sabe que yo tengo una vida con mi esposo. Él sabe que yo soy miembro de la iglesia y está pecando contra mí. Sigue defraudando, sigue mintiéndome, sigue haciendo esto y lo otro. O la esposa: hermanos, el hermano David me sigue golpeando. Eso no hay que tener temor de hacerlo. Amén. No hay que tener temor, hermanos. Me sigue tratando mal verbalmente, me sigue agrediendo físicamente. He hablado con él, hay hermanos de testigos y no cambia nada, sigue en lo mismo. La iglesia en general, hermanos, lo tiene que saber. Ese es el tercer paso. Confrontación como iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer? ¿Cómo la iglesia va a responder a esto, hermano? El apóstol Pablo nos da un ejemplo acerca de un desorden dentro de la iglesia de Tesalonicenses. En el capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, en el versículo 14, Pablo dice lo que deben de hacer, lo que debe de hacer la iglesia. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, dice Pablo. Amén. El que no hace caso después de haberle llamado la atención,
privadamente, en grupo, a ese señalarlo, a ese, dice Pablo, da a conocer a la iglesia general, señálalo por lo que está haciendo. Y dice Pablo, aquí es más serio la cosa, hermano, aquí ya no es como al principio. Como vemos que la necedad, hermano, si la persona sigue en lo mismo, dice Pablo, y no os juntéis con él. ¿Con qué propósito? Para que se avergüence. Mire lo que Pablo dice, hermano, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amén. Es decir, hermanos, de que debemos nosotros de señalar a la persona que no obedeció, habiendo tratado con él una, habiendo tratado con él dos. Si no obedece, señalémoslo delante de la iglesia y decir, hermanos, entre nosotros el hermano tal está cometiendo un pecado terrible que el día de mañana puede afectar a otras familias, y mencionar el pecado por su nombre. Amén. Pero dice Pablo, dice, no os juntéis con él en el sentido, hermanos, de que nosotros como iglesia debemos, hermanos, de alejarlos por él, hermanos, no mantener la misma unidad física que antes teníamos. Una, por el peligro que representa. Amén. Por el peligro. No, aléjense de él, porque si ya lo hizo con esta familia, lo puede hacer con otra. Él no está mostrando arrepentimiento. Si ya sacó provecho de un hermano, lo puede hacer con otro. Él no está mostrando arrepentimiento. Aléjense de él para que le dé vergüenza, para que le pregunten, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no visitas a la familia tal? Ya no te he visto comer junto con él. Para que le dé vergüenza, para que esto sirva como una forma, hermanos, de que él pueda decir, de verdad estoy mal, estoy perdiendo a mis hermanos. Pero dice Pablo, mas no le tengas por enemigo. Mire que no es lo mismo alejarse que dejar de hablarle. Amén. No es que la Biblia dice que me aleje y ni siquiera lo saluda. No, no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como hermano. La iglesia tiene la responsabilidad, donde quiera que usted mire, hermano, en el nombre del Señor, arrepiéntase. Deje de pecar, deje de vivir así. Vuélvase a Dios. Amén. Esa es la responsabilidad de la iglesia. No es, hermanos, para menospreciarlo. No es, hermanos, para condenarlo. No, siempre que tengamos la oportunidad le vamos a hablar y recordarle que él está en una falta terrible delante de los ojos de Dios y que no puede vivir así, porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres, contrista al espíritu. Amén. Como iglesia tenemos esa responsabilidad, hermano, de amonestarle como hermano, de tratar de restaurarlo las veces que sean necesarias, hermanos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Hebreos capítulo 3, en el versículo 12, el escritor a los hebreos dice estas palabras. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice el escritor, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirá, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Si alguien está pasando por esto, si alguien está propenso de caer a esto, exhórtense unos con otros cada día, para que ninguno, dice, de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El trabajo como iglesia, hermanos, cuando la persona se ha presentado públicamente, el trabajo como iglesia
es, amados hermanos, amonestarle para que se arrepienta de su pecado. Amén. Ayudarlo para que se arrepienta de su pecado. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 2, hablando de la persona que había sido disciplinada ya en la iglesia, él escribe esto y dice en el versículo 3: esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera de gozar, dice Pablo. Se está refiriendo a la persona que él antes ha autorizado que disciplinen. Él dice: esto mismo os escribí para que cuando llegue, yo no quiero llegar a visitarlos y tener que pasar por esta tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar. Amén. Yo no quiero pasar por allí. Yo quiero, dice Pablo, sentir gozo porque aún siguen perseverando, siguen guardándose, siguen creciendo en santidad. Yo no quiero sentir esto porque por la mucha, dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, dice, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Pablo está refiriéndose a la persona que ha sido disciplinada. Él dice: ya es suficiente esta reprensión que se le ha hecho. Así que por el contrario, dice, vosotros más bien ya debéis de perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, dice la palabra del Señor. Amén. Debemos, amados hermanos, como iglesia, cuando la persona es presentada públicamente, debemos, hermanos, nosotros estar abiertos a recibir a nuestro hermano en la fe en cuanto él se arrepiente, hermanos. Amén. Debemos de estar abiertos a recibirlo. Debemos de estar abiertos a perdonarle todo el agravio que él ha cometido a la congregación. Debemos de perdonarle, hermanos, no de la manera que muchas personas hacen: te perdono pero no olvido. Sino, hermanos, haciendo ver como si no pasó nada, para que esta persona no viva triste, para que no se consuma, sino que una vez mostrando arrepentimiento sea incorporada nuevamente a la congregación. Eso es lo que Pablo está diciendo, y ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad como iglesia ante la disciplina, hermano. Amén. Ante la disciplina. No es, hermanos, como algunas congregaciones hacen, que lo que hacen es que le ponen una silla allá atrás y lo sientan allá atrás. Amén. Y ahí está la persona, y se cumplieron los 6 meses o 3 meses o 2 semanas y una vez más vuelve sin saber si se arrepintió. Amén. Tenemos, hermanos, que estar constantemente como iglesia mirando el proceder de esta persona, el tiempo que sea necesario, hasta que muestre arrepentimiento, hermanos, hasta que dé frutos. Hasta entonces, hermanos, nosotros debemos de estar ahí siempre esperando, hermanos, de que Dios en su misericordia pueda obrar en su vida. El cuarto paso para ejecutar la disciplina, Jesucristo dice: si ya con esto la persona no entiende, y si persiste en lo mismo y sigue haciendo daño a la iglesia, y sigue haciendo daño al hermano, y sigue haciendo daño a la familia, Jesucristo dice: miren lo que van a hacer. Versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no los oye a la iglesia, entonces públicamente ténganlo por gentil y publicano, dice Jesús. Si este hermano ya no se arrepiente, no muestra ni una clase de arrepentimiento,
por nada, por el pecado que está cometiendo, esta persona no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Amén. Esta persona es una persona que está totalmente dominada por las obras de la carne y no ha nacido de nuevo. Ténganlo por gentil y publicano. Háganselo saber a la iglesia que tal persona no es una persona nacida de nuevo, que está cometiendo pecado deliberadamente y no muestra un arrepentimiento en nada. Y eso solo lo hace, hermano, una persona que no tiene temor de Dios. Amén. Solo lo hace una persona que, hermanos, no tiene respeto alguno por Dios y le da igual quebrantar los mandamientos de Dios. Después de todo este proceso, ya le diste tiempo, hablaste con él, buscaste testigos. Claro que esto no va a ser, hermanos, ahora va a ir usted, mañana va a ir con otros dos y pasado de mañana lo va a traer a la iglesia. Ahí el miércoles o el jueves lo va a estar anunciando como un mundano. No, esto es un proceso. Amén. Es un proceso donde se requiere paciencia, donde tenemos que comenzar orando por el hermano. Amén. Tenemos, amados hermanos, que comenzar hablando con él. Si esto no nos cambia, entonces vamos al segundo paso. Si esto sigue igual, vamos al tercer paso. Si él toma en poco todo lo que la iglesia en el amor del Señor le dice, entonces públicamente dice Jesucristo, ténganlo por gentil y publicano. Es igual que una persona que está afuera, no tiene ningún temor por Dios, ni respeto a Dios, ni amor por sus hermanos. Esta persona es una persona peligrosa. Amén. Una persona peligrosa por la razón de que se hace pasar como hermano cuando no lo es, cuando no está haciendo la voluntad de Dios, cuando no quiere obedecer la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados, dice, en mi nombre, allí estoy yo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Jesucristo. Es decir, amados hermanos, que todo lo que ustedes acuerden hacer con esta persona en cuanto a este asunto, en cuanto a este pecado, yo lo voy a aprobar en los cielos. Si ustedes ven que él cambia, que él se arrepiente y ustedes como iglesia lo perdonan, yo también lo perdono, dije Jesucristo. Pero si ustedes ven que en él no hay arrepentimiento y persisten en hacer daño y lo toman por gentil y publicano, también yo, dije Jesús, en los cielos lo voy a tomar igual. Amén. También lo voy a tomar igual. Lo que ustedes aprueben, lo que ustedes desaten, tienen la autoridad como iglesia. Como iglesia. Tienen la autoridad como iglesia para hacer esto. No es individualmente, no es que yo haya tratado con el hermano a solas y luego venga, hermanos, y diga: este hermano es un mundano, es un pecador. No, tenemos que atravesar todo este proceso, hermano, todo este proceso. Eso es lo que Jesucristo enseña, cómo nosotros debemos de tratar con este asunto, hermano, del pecado dentro de la iglesia de nuestro Dios. Aleluya. Dentro de la iglesia de nuestro Dios. Amados hermanos, nosotros en estos versículos no miramos directamente nombres de pecados específicos, pero sí encontramos nosotros cuáles son algunos pecados que requieren disciplina dentro de la iglesia del Señor. Y uno de ellos es el que nosotros hemos leído en el capítulo 5, en el capítulo 15, perdón, de Mateo 18. Uno de los pecados que requieren disciplina en la iglesia del Señor, hermanos, si no hay un arrepentimiento, es el pecado cometido en contra de otros hermanos. Amén. Es el pecado cometido en contra de otros hermanos. Cualquiera que sea este pecado, hermano, no se debe de tolerar.
Si la persona no se arrepiente con los primeros pasos y sigue haciendo daño, este pecado requiere ser disciplinado. No podemos permitir como iglesia del Señor, no como pastor solamente, sino como iglesia del Señor, de que un hermano esté pecando contra otro hermano. Porque si eso es así, hermano, si eso pasa, el amor de Dios no se está mostrando en nuestras vidas. No se puede, hermanos, permitir. Si yo como miembro de la iglesia sé de que mi hermano está cometiendo pecado contra otro hermano y no hago nada por él y dejo pasar eso, amados hermanos, no estoy mostrando el amor de nuestro Dios en nuestros corazones. Este pecado requiere disciplina, requiere amonestación. Primeramente va a ir usted, después va a ir con otras personas y sigue igual, y de último venga con la iglesia, con los ancianos. Amén. Pero no podemos tolerar, hermanos, a nadie. No debemos de hacerlo. Muchas veces queremos ser más misericordiosos que Dios y pasamos por alto que lo que estamos haciendo es más daño a nuestro hermano, es más daño a otras familias, hermano. Debemos nosotros, hermanos, de mirar esta situación, y este es un pecado. El pecado cometido contra otro hermano es un pecado que requiere disciplina. Si no hay arrepentimiento, requiere disciplina. No que yo ya le dije, si sigue igual, tome a otro hermano. No es que ya le dijimos, si sigue igual, venga con la iglesia. Pero debemos de llegar a la raíz de ese asunto. Debemos de llegar, hermanos, a cuál es el problema de eso y cortar todas esas situaciones dentro de la iglesia local. Amén. Para que estas cosas, hermanos, no sigan dañando a más hermanos, para que el nombre de Dios no siga siendo blasfemado. No podemos hacer cómplice de nada, hermano. De nada, no debemos. No debemos de hacerlo. Por el amor de nuestro Señor Jesucristo, como pastor, como líder, se lo digo desde este lugar. No debemos de hacer cómplice de nada, porque estamos permitiendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Estamos permitiendo que otras familias sean dañadas. Estamos permitiendo muchas veces que nuestros hijos, nuestros cónyuges sean dañados por pecados que otros hermanos están cometiendo y nosotros no estamos haciendo nada por ello. Es importante, hermanos. El pecado cometido contra otros hermanos es un pecado que requiere disciplina. Requiere disciplina. ¿Qué otro pecado? La inmoralidad sexual dentro de la congregación es un ejemplo que nosotros tenemos que requiere disciplina. Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a tratar de leer esto rápido, hermano. Primera de Corintios capítulo 5. Nosotros encontramos ahí en el verso 1 un pecado de inmoralidad sexual, donde un joven, hermanos, estaba fornicando con la madrastra, con la esposa de su padre. Un joven estaba haciendo eso. Y este es un pecado que requiere, hermanos, disciplina prontamente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto se conoce como incesto. Amén. Esto es fuerte, hermano. Dice Pablo, la fornicación que se está mirando ahí no es una fornicación como la que ustedes conocen. Y esta fornicación es una fornicación vergonzosa, que hasta los que no conocen de Dios les da vergüenza. Sienten vergüenza hacer esto, fornicar con la mujer de su padre. Hoy en nuestros tiempos pareciera que esto es normal y no debe de ser así. En aquellos tiempos era mucho más vergonzoso, pero no deja de ser pecado. Puede ser que no sea tan vergonzoso hoy para la generación que estamos viviendo, pero no deja de ser un pecado serio que requiere disciplina dentro de la iglesia. Amén. Y vosotros estáis envanecidos,
En el verso 9 dice: os he escrito por carta, dice que no os juntéis con los fornicarios. Está hablando de esta situación. No se junten con él, dice. No estoy hablando, dice Pablo, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ninguno que tenga el título, la etiqueta, el apellido de hermano, fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, fuere maldiciente, fuere borracho o fuere ladrón, con tal, dice Pablo, ni aún comáis. Tremendo, tremendo, hermano. No pueden aprobar este tipo de pecado, dice Pablo. Esto requiere disciplina. No pueden estar mostrando unidad con alguien que está practicando toda esta lista de pecados. No lo pueden estar tomando como hermano en Cristo, porque eso es lo que el mundo está reflejando. El mundo está mirando. Eso es lo que están reflejando el mundo. Amén. No se sienten ni siquiera a comer, en el sentido de que: oh hermano, véngase conmigo. Si ya le quitó la mujer a su padre, ¿qué esperamos, hermano? Amén. Si le quitó la mujer a su propio padre, ¿qué espera usted? Esto requiere disciplina. Esto es una vergüenza, hermanos, en el mundo. A los no cristianos se imagina un caso de esto dentro de la iglesia. Es una vergüenza. Se debe de disciplinar. No se debe de encubrir, hermano, aunque sea nuestro propio hijo. No se debe de encubrir. Debemos, hermanos, de disciplinarlo, no solo por los de allá afuera, sino por el alma de esta persona. Por el alma de esta persona. Vemos, hermanos, que este pecado es un pecado que requiere disciplina. Pablo dijo, ordenó que lo disciplinaran y se hizo así. Otro pecado que se debe o requiere disciplina es el pecado de las divisiones, hermanos, dentro de la iglesia. Una persona que quiera hacerle daño al cuerpo de Cristo, hermanos, es un pecado que se debe disciplinar. Se debe de llegar hasta el final con ese proceso. No se debe de dejar a media. No es que alguien quiso dividir la iglesia, hermano, con engaños, con mentiras, y se le va a decir: hermano, ¿por qué hizo eso? No lo vuelva a hacer. No. Amén. Si no hay arrepentimiento y sigue haciendo lo mismo, se debe de llegar al final con esto. El apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 3 verso 10. Dice la palabra de nuestro Dios en ese versículo: al hombre que cause divisiones después de otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Al que cause divisiones, disciplínalo. Si esta persona no se arrepienta, tienes que desecharlo, tienes que tenerlo por gentil y publicano. Es una persona que no tiene el amor de Dios en su corazón. Debemos de disciplinar, hermanos, también los pecados de herejía. Aquellas personas que están, hermanos, desviándose de la fe y desviando de la fe a otros. Desviándose de la doctrina y desviando de la doctrina de Cristo a otro. Aquellas personas que persisten en un error doctrinal, en una falsa enseñanza. Aquellas personas que toman una Biblia y se ponen a enseñar en contra de la doctrina de nuestro Señor. Estas personas deben de ser disciplinadas. El apóstol Pablo dice que aunque sea uno de entre vosotros, aunque sea un apóstol, dice Pablo, si alguien predica un evangelio falso, un evangelio diferente, ténganlo por anatema. Por una persona, dice Pablo, expuesta a maldición, por una persona fuera de la comunión de los creyentes verdaderos. No podemos tolerar eso, dice Pablo. Aléjense de las personas que le quieren hacer daño a la iglesia. En Romanos capítulo 16 versículo 17 dice la palabra de nuestro Dios en cuanto a estas personas que practican, hermanos, que hablan herejía. Dice la palabra de nuestro Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones
Os fijéis en los que causan tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los de corazones ingenuos, dice la Biblia. No podemos tolerar, hermanos, a personas que estén causando divisiones dentro de la iglesia. Amén. No podemos tolerar a personas que estén hablando herejías, enseñanzas que van en contra de la doctrina que nosotros tenemos en la palabra de nuestro Dios. Estas personas, dice Pablo, aléjense de ellos, porque ellos, dice, están causando tropiezo. Ellos los están desviando de la doctrina que nosotros les hemos enseñado. Esas personas, dice Pablo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Les ha resultado bien. Están con una Biblia detrás de un púlpito porque les resultó en ganancia. Están haciendo dinero. Esas personas no tienen a Cristo. Aléjense de ellos. Disciplínenlo, apártenlo, quítenlo de entre vosotros, dice Pablo. Señálenlos como gentiles y publicanos, porque no tienen a Dios. También el apóstol dice que hay que disciplinar a los que andan desordenadamente. Según de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6. Según de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Apártate de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de la manera que debéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviese derecho, sino por darnos a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estamos entre vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como hermano. Personas que andan desordenadamente dentro de la iglesia. Pablo dice: a estas personas también merecen disciplina. Amén. Hermanos, a lo largo del tiempo que tenemos sirviéndole a nuestro Dios, hemos visto personas, hermanos, que se aprovechan de la fe de sus hermanos. Mire, ahora que estamos como pastores, usted no tiene idea cuántas llamadas uno recibe. Amén. Cuántas personas se hacen pasar por cristianas. Cuántas personas le hablan en el nombre del Señor, lo saludan, y son personas mentirosas. Hemos descubierto hoy en este mes como a 3, 4 personas que están tratando de sacar provecho, y dentro de la iglesia local muchas de las veces acontece eso, hermano. Hermanos que no están haciendo nada para sacar adelante a su familia. Y Pablo dice que el que no provee para los suyos, para su casa, dice que este es peor que un inconverso. Amén. No podemos, hermanos, si usted está sano, está alentado, no puede vivir esa vida desordenada, porque los de allá afuera, ¿cómo los tienen a nosotros? Por vagos, por come gallinas, por come diezmos. Amén. Por roba ofrendas. Así nos conocen allá afuera. Pero nosotros tenemos que mostrar un orden. Tenemos que mostrar, hermanos, tener un ejemplo diferente. Si alguien anda desordenadamente quitándole el bocado a sus hermanos, hermanos, si alguien anda desordenadamente queriendo vivir una vida bien con el dinero de otros, amén. Si alguien, hermanos, anda desordenadamente quitando prestado a sus hermanos y luego hace como que se le olvida,
Si alguien anda desordenadamente, hermanos, sacando provecho de sus hermanos, esto requiere disciplina. ¿Y cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Si lo hizo con usted, vaya con él. Si lo sigue haciendo, vaya con otro testigo. Si lo sigue haciendo, dígalo a la iglesia. Vamos a ayudar a nuestro hermano. Amén. Vamos a ayudar a nuestro hermano. Con esto, hermanos, claro, yo no estoy diciendo que dentro de la obra del Señor hay miles, si no es que millones de personas que han entregado su vida por completo al servicio del Señor. Pero no lo están haciendo con esa intención de sacar provecho, de robar, de hacerle daño a su hermano, de pasarse de listo, sino con el propósito de servir, de entregarse, de dar un mejor servicio para la obra del Señor. Entre ellos hay muchas personas que han dedicado su vida al Señor. Hay miembros de iglesias, hay ministros de alabanza, hay diáconos, hay pastores, hay evangelistas que no le deben a nadie, que no le han robado a nadie. Amén. Que no han defraudado a nadie. Ellos siguen viviendo el día a día con lo que Dios les provee, y eso es válido. Pero hay personas, hermanos, que viven en un desorden dentro de la iglesia, y estas son cosas que no debemos de pasar por alto como iglesia de nuestro Señor, por amor a nuestros hermanos, por amor al alma de nuestros hermanos, y para que el nombre de Dios no siga siendo blasfemado. Amados hermanos, tenemos que hacer estas cosas. Tenemos que hacerlas. Cuando un líder, hermanos, también se encuentra en pecado, Pablo aconseja a Timoteo y le dice: contra un anciano no admitas consejo por una persona, sino tiene que ser por testigo. Pero esto no quiere decir que porque sea líder se le va a pasar por alto. La iglesia tiene la responsabilidad de disciplinar, hermano. Tiene la responsabilidad. Como iglesia tiene la autoridad. Como iglesia no puede permitir que su pastor esté en un pecado deliberadamente a vista de todo y usted callado. No es que él es el pastor, no le podemos. No, hermanos, ayúdelo. Tenga misericordia de él. También es un alma que necesita salvarse. También es una persona de carne y hueso como usted. Tiene debilidades, tiene luchas. Dice Pablo a un anciano también, dice: solo que no admitas la queja por una sola persona, sino, dice, tiene que venir con testigos, porque esto hay que confrontarlo seriamente. Amén. Y hay que reprenderlo públicamente si no hay arrepentimiento en este hombre, dice Pablo. Este es el proceso de la disciplina, hermanos, tanto en la disciplina de Dios con sus hijos, como en la disciplina de los padres con sus hijos terrenales, y como la disciplina de la iglesia con los miembros locales. Este es el proceso en todo. Que esta tarde, hermano, nosotros salgamos de este lugar con este consejo guardado en nuestros corazones, y que de hoy en adelante todas estas cosas que hemos estado haciendo mal como líderes, como miembros de la iglesia, las comencemos, hermanos, a poner en orden. Las comencemos a poner en orden. Como pastor no es fácil, hermanos, traer una enseñanza como esta, y probablemente vengan muchas otras enseñanzas donde muchos de nosotros estemos involucrados. Pero es que hemos cometido tantos errores, como lo dije al principio, por el desconocimiento de la palabra, porque nos encontramos en situaciones que ¿qué hago? No sé qué hacer, y nos estancamos y nos atemorizamos y nos ponemos nerviosos y cometemos otros errores. Pero la palabra del Señor nos dice cómo debemos, hermano, de confrontar la disciplina. ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál, hermano, es el proceso? El apóstol Pablo dice claramente que ninguna disciplina, hermano, ni la disciplina de Dios, ni la disciplina de los padres hacia los hijos, ni la disciplina de la iglesia hacia los miembros, ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo. ¿Quién se va a gozar cuando lo disciplina? ¿Quién va a decir gloria a Dios porque me pusieron esta disciplina? Amén. Ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, hermano. Y esto es lo que se busca, que sea una tristeza, hermano, no como emoción solamente, sino una tristeza de arrepentimiento por haber fallado a Dios, por haber fallado a nuestra familia, por haber fallado a nuestros hermanos en la fe. Pero dice el escritor, pero después de esta tristeza, después de que el hermano es confrontado, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese es el propósito. Eso es lo que buscamos, de que dé fruto. Hermano que está aquí, por favor, óigame esto. Nunca vaya a cometer el error de irse en disciplina para otra iglesia. Nunca vaya a cometer ese error, porque lo que ha sido aprobado por la iglesia en la tierra está aprobado por Dios donde quiera que usted vaya. Nunca vaya a cometer el error de ir a otra iglesia y decir, hermano, es que allá no me tomaban en cuenta porque tienen preferencia. Pero yo tengo deseo de servir cuando sabe que lo han disciplinado por un pecado. Nunca lo vaya a hacer, hermano. Soporte, espere. Si tiene el Espíritu de Dios, va a sentir esa tristeza de arrepentimiento. Va a ser restaurado. Dios lo puede llegar a usar de una manera grande y maravillosa dentro de la misma congregación donde ha ejercido, hermano, disciplina, donde ha pasado ese proceso. Dios lo puede usar para que vaya y restaure a otros que están en la misma condición por la que usted pasó. Pero no se corra del proceso. Soporte, espere. Porque ¿qué dice los versículos que leímos al principio? El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Este será sabio, el que oye las amonestaciones. El que tiene en poco la disciplina, este desprecia su alma. El que se va para otro lado, el que no le importa la disciplina, el que no soporta la disciplina, este desprecia su alma. Este rechaza su alma. Él sabe que el pecado que está cometiendo lo lleva a una condenación eterna, pero no soporta la disciplina. Va a morir en su pecado y va a perecer eternamente. Mas el que escucha la corrección, este tiene entendimiento. Es de sabios, hermano. Es de sabio el soportar la disciplina, el reconocer nuestros pecados y el arrepentirnos. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia también nos dice, amados hermanos, que el que confiesa su pecado y se aparta de su pecado, este alcanzará misericordia, dice la Biblia. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Qué le costará a Él, hermano, fulminarlos como lo hizo con Ananías y Zafira? ¿Qué le costará? Al cabo Él sabe si nos vamos a arrepentir o no. Pero en su misericordia espera con paciencia. De igual manera debemos de esperar nosotros como hermanos a cada uno de los que pasan por este proceso. Póngase sobre sus pies en esta hora. Yo sé que me he tomado más del tiempo, pero creo, hermanos, que ha sido de vital importancia. Porque si esta enseñanza la aplicamos a nuestros corazones, vamos a ver el poder de Dios, la gloria de Dios obrando en la vida de nuestros hermanos. Vamos a ver el Espíritu Santo haciendo esa obra de convencimiento en el corazón de nuestros hermanos. Y si has ganado a tu hermano, dice la Biblia que has ocultado multitudes de pecado, has cubierto multitudes de pecado. Si has ganado a tu hermano, es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. No desprecies a tu hermano. No lo rechaces. Si te has dado cuenta de la situación en la que él está, ahora entiendes por qué y para qué. Ahora entiendas lo que vas a hacer. No lo desacredites.
Eso es lo que Dios nos ha enseñado, hermanos, en esta tarde. Y nuestros corazones deben de estar arrepentidos por todos los errores que hemos cometido por la falta de la instrucción bíblica. Todos los que estamos en este lugar en más de una ocasión no hemos hecho lo que la palabra del Señor dice por la falta del conocimiento. ¿Por qué no en esta tarde juntos nos humillamos delante de nuestro Dios y le decimos: Señor, perdónanos, perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra ignorancia, perdona las veces que hice mal a mi hermano, perdóname las veces que no ayudé a aquellos que estuvieron a mi lado, perdóname las veces que pasé por encima de aquellos que tropezaron y cayeron y no les extendí mi mano. Perdóname por haberlos señalado ligeramente sin buscar la restauración de ellos. Perdóname, Señor, perdóname. Perdónanos como iglesia y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios mío. Que tu palabra nos cambie, nos transforme, haga la obra que necesitamos en nuestra vida. Perdónanos como iglesia. Perdónanos, Señor amado. Y ayúdanos de hoy en adelante a hacer las cosas diferentes. Ayúdanos, Padre de la gloria, a sentir el amor los unos por los otros, a mostrarle ese amor y ayudar a nuestros hermanos en debilidades. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde. Usted conoce nuestras intenciones y sabe cuál es el propósito, Señor amado, con el que nos paramos en este lugar. Y nuestro deseo, Señor amado, es que todos crezcamos en el conocimiento de esta verdad inspirada. Es de que todos hagamos lo correcto, Dios mío. Perdónanos, Señor, por todo. Porque a veces como líderes no los hemos esforzado, Señor. No los hemos esforzado como deberíamos, para que la iglesia no carezca de conocimiento, para que la iglesia no perezca, Señor amado, en la ignorancia. Ayúdanos a caminar la milla extra, a sacar fuerza de debilidad, a enseñar tu doctrina, tu palabra, para que crezcamos en amor, en unidad, en santidad, en temor delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que tu espíritu convenza a cada corazón, Señor amado, que no hay malicia en nuestros corazones. No hay malicia en nuestra mente. Que tu espíritu convenza en esta tarde que esto viene de ustedes, Señor amado, con un propósito maravilloso. Con un propósito maravilloso. Te damos gracias. Te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias. Si alguien en esta tarde sabe que está en una práctica pecaminosa, deliberadamente, sin ningún temor de Dios, el Señor te da la oportunidad para que te arrepientas.
Tal vez nadie de los que estamos en este lugar sabe. Tal vez nadie de los que estamos en este lugar conoce tu condición. Pero hay un Dios en los cielos que sí la sabe, que sí lo ha visto. El Señor te llama a que te arrepientas en esta tarde, a que te humilles delante de Él y le pidas perdón, a que le pidas de su ayuda para de hoy en adelante poder hacer las cosas bien delante de su presencia, como a Él le agrada. Si usted sabe que está en esa condición, venga a Cristo. Venga a Cristo en esta tarde. El Señor te llama hoy. El Señor te llama hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la paciencia que le has dado a nuestros hermanos para en esta tarde, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por haber cautivado nuestros corazones y habernos permitido prestar atención a tu voz. Que tu palabra, Señor, haga ese efecto que nada ni nadie puede hacerlo, para honra y gloria tuya. Que seamos una iglesia sana, saludable, fortalecida, Señor amado, una iglesia que se consagre día con día para agradar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios en esta hora. Gracias le damos a Dios, hermanos, por todo lo que se ha hecho. Gracias por el tiempo que usted apartó por estar en este lugar.